Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados, licenciado Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, bienvenidos a esta soberanía. Mire, con el argumento de la urgente necesidad de impulsar el desarrollo económico del país para lograr un crecimiento estable y duradero y garantizar con ello el bienestar social, así como la urgencia de modernizarnos para hacernos más competitivos y rentables en nuestra economía ante los avances tecnológicos de otras naciones y nuestra obligada inserción a una economía cada vez más internacionalizada y competida, desde hace más de 30 años, los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, así como los gobiernos de la alternancia panista de Fox y Calderón, y el retorno del PRI a la presidencia con Peña Nieto, han venido aplicando al país su política neoliberal, teniendo como eje la privatización de las empresas públicas. Los argumentos y las medidas han sido sexenio tras sexenio esencialmente las mismas. La privatización de importantes empresas estratégicas, así como la paulatina reducción del Estado en aquellas actividades económicas de alta rentabilidad, dejando a este como función primordial la de garantizar la tranquilidad pública y mediatizar los efectos políticos y sociales que provocan la creciente pobreza que afecta hoy a más de 50 millones de mexicanos y mexicanas, provocando una profunda desigualdad nacional. Las primeras empresas privatizadas en México fue entre los años 1976 al 82 en la rama siderúrgica. En estos tiempos también se privatizó Telégrafos de México, junto con otras 155 empresas de inversión paraestatal. En los 90 se declaró la privatización de los bancos mexicanos, de ellos Banamex, Bancomer, Sartín y Banorte. El resultado de esta, el fatídico Fobaproa. Luego le cambiaron el nombre por el IPAP. Esperemos que con estas aperturas en el sector energético, principalmente en el de energía eléctrica, no creemos otros Fobaproas para rescatar a las pequeñas empresas o grandes empresas que con tanta corrupción y van a ir al fracaso. Sigue el caso del Teléfono de México, le tocó su turno a Ferrocarriles, a la Televisión Mexicana, a las telecomunicaciones, y ahora le toca su turno a la industria energética, a los hidrocarburos, a Pemex y a la industria eléctrica. Ahora van sobre la principal riqueza nacional. Solo quiero decirles, señores funcionarios, que este atrevimiento no va a ser fácil consumarlo. Ustedes saben bien que todos los argumentos esgrimidos para privatizar y despojar al país de su principal riqueza nacional son falsos, que no solo no va a reducirse el número de pobres en México, sino al contrario, como hasta la fecha, la pobreza lamentablemente seguirá aumentando, que no solo no van a reducirse los precios de la luz, el gas y la gasolina, como los privatizadores han ofrecido, sino que estos también continuarán aumentando. Señores funcionarios, la cual contrarreforma para privatizar Pemex no va a ser tarea fácil para ustedes. Fíjense, no se atrevió ni su principal ideólogo, Salinas de Gortari, no se atrevieron tampoco los conservadores panistas, aunque hoy orgullosos reclaman que fueron ellos, estando en la presidencia de la República, los que intentaron primero la privatización de Pemex y los priistas en la oposición no se atrevieron. Por cierto, hoy escuchamos reclamos de los diputados panistas que votaron a favor de esta reforma antinacional. Quisiera irme a las preguntas. ¿Será el gobierno capaz de poner límites para el volumen de extracción y generar un proyecto a largo plazo contra empresas como ExxonMobil, Petrochina, British Petroleum, Shell o Chevron? ¿Cuándo y en cuánto crecerá la producción petrolera para los próximos 4 años? Mantienen la proyección de 3 millones de barriles diarios al cierre del sexenio. ¿Por qué se cayó la producción en 100,000 barriles de un año a otro? ¿Van a compartir la renta petrolera o van a aplicarle el mismo régimen fiscal de Pemex a los nuevos operadores? Si es así, si van a tener el mismo régimen fiscal, pues entonces nadie va a venir. Y si nadie va a venir, entonces díganos en cuánto se va a compartir la renta petrolera. Suponiendo sin conceder sus proyectos representan solo el 7% del empleo
del 1.300.000 puestos de trabajo que se requieren año con año nuestra economía nacional. O sea, solo estarían creando el 7% de lo que requiere. ¿Pero a cambio de qué? ¿Cuántos miles de millones de barriles de petróleo vamos a entregar por cada puesto de trabajo? ¿Cuántos? Además, dice el propio informe que tendrá un efecto en el Producto Interno Bruto de México. ¿De cuántos puntos porcentuales estamos hablando? Nos permitirán crecimientos económicos fantasiosos para luego disminuir sus estimaciones a la baja, como lo han venido haciendo en los últimos años con el crecimiento económico del país. Y dice en el mismo informe, con la reforma energética bajarán los costos de los recibos de la luz y el gas. Pregunta, aquí frente al canal del Congreso y frente al pueblo de México, ¿ustedes pueden afirmar que van a bajar los costos, que las familias mexicanas van a pagar menos en sus recibos de luz y del gas y de la gasolina? Si es así, ¿cuándo y en qué proporción serían? Queremos una fecha precisa y un porcentaje de la reducción para que lo escuche la gente y así podamos poner cuando menos en duda los comerciales que con bombos y platillos se anuncian. Por último, preguntar, a propósito de lo que establece el informe, el artículo 6º transitorio de la reforma constitucional establece que Pemex será indemnizado por las inversiones de exploración y producción afectadas durante el proceso de adjudicación de asignaciones, mejor conocido como Ronda Cero. ¿A cuánto asciende la indemnización? ¿Cuál es el desglose? ¿Cuándo se le entregará a Pemex y de dónde saldrán esos recursos? Por sus respuestas, muchas gracias.